me corresponde compartir con ustedes algunos puntos, unos más del tono de reflexión, como muy bien venía planteándolo el profesor Jesús, acerca de los aspectos importantes a considerar al momento de construir perfiles de egreso para programas de pregrado específicamente. Bueno, podría funcionar para cualquier programa. Pero en segunda instancia también quisiera compartirles un poco más en detalle la estructura del caso en el capítulo de la construcción de perfil de egreso, su relación con la misión institucional y, por supuesto, cómo podría de allí desprenderse hacia todo el despliegue meso y microcurricular de acuerdo pues como al modelo y al enfoque de coherencia que mencionó el profesor Jesús anteriormente. Sean todos bienvenidos nuevamente a este curso de resultados de aprendizaje en la práctica. Y el día de hoy, pues vamos a conocer un poco más acerca de los aspectos al momento de construir y hacer seguimiento o hacer validaciones en los perfiles de egreso. Por supuesto, entonces, esta presentación estará contenida en 5 grandes capítulos. Obviamente, pues tendremos que hablar un poco acerca de qué se considera un perfil de egreso. Por allí anteriormente estaba siguiendo de primera mano las preguntas que hacía el público por la transmisión en YouTube y vi alguna pregunta acerca de si había alguna diferencia o alguna semejanza acerca de lo que comúnmente se conoce como el perfil profesional de un programa académico frente a un perfil ocupacional. Sobre eso vamos a hablar un poco. Por supuesto, algunas reflexiones latentes acerca de los posibles actores que de pronto estén haciendo falta de darles un esquema de participación un poco más influyente al momento de la construcción de estos perfiles, a lo mejor por las dinámicas del día a día o por la forma en como en el desarrollo de, por ejemplo, un nuevo programa o la escritura o la propuesta, más bien la postulación de un nuevo programa académico, nos lleva a dedicarle muy poco tiempo, la verdad, a este capítulo que es bastante importante. Y por supuesto, al no tener suficiente tiempo, pues entonces nos vamos desligando un poco acerca de estas reflexiones que son bastante importantes desde mi visual. Vamos a ver un poco acerca de los elementos asociados al proceso de construcción mediante también el caso de aplicación y por supuesto algunas estrategias de seguimiento o algunas recomendaciones más bien que dan algunos autores que ya han estudiado en gran parte esta temática acerca de la validación. Por supuesto, partimos del hecho de que todos ustedes, estimados colegas, estimados profesores, conocen también de primera mano las complejidades que existen a la hora de construir y elaborar perfiles de egreso. Cuando hablo complejidades, no solamente desde su diseño, sino también desde su validación. Muy bien, también trayendo a colación algunos autores, de pronto no los más influyentes en términos teóricos o conceptuales. Tenemos aquí pues algunos aspectos comunes en estas definiciones que quiero resaltar. A lo mejor habrán otras, pero sobre esta conferencia quiero enfocarme en lo siguiente. Entonces, desde la Universidad Mayor nos hablan de que es una declaración institucional de los desempeños que se espera que los estudiantes efectivamente demuestren en su campo laboral. Aquí hay que hacer especial hincapié entonces cuando hablamos de ese perfil de egreso, a diferencia, por ejemplo, de un perfil del estudiante que recién egresa. Entonces, en ese sentido es poder tener esa visual de esas capacidades que nuestro egresado puede tener en el momento del desempeño laboral. Howes, por su parte, que es otro sí teórico ya muy reconocido alrededor de la definición de perfiles de egreso desde la perspectiva de las competencias, valga la aclaración, aquí nos estamos como ubicando desde la sombrilla de las competencias, estamos hablando de una declaración formal que hace la institución, ojo con lo siguiente, frente a la sociedad, y no solamente frente a la sociedad, frente a ese sector económico o a ese sistema que recibe al egresado, es frente también a sí misma, comprometiendo la formación de una identidad profesional, ciertos compromisos formativos en ámbitos de realización de la profesión y sus competencias clave asociadas. ¿Por qué quiero hacer especial énfasis en esta definición?
porque en algunas de las ocasiones donde hemos podido, pues he tenido más bien la oportunidad de conversar y reflexionar un poco acerca de lo que se constituye un perfil de egreso o cómo lo percibo en algunas páginas web de algunas instituciones educativas, se queda simplemente como en la declaración de lo que la universidad puede comprometerse con ese egresado en función del desempeño en la sociedad, de su desempeño en la sociedad, pero dejamos de lado también como esa parte de la identidad que mencionaba el profesor Jesús anteriormente, esa declaración que la universidad hace con respecto a su perfil de egreso por parte de sus programas, nos deja también una reflexión acerca de cómo esa universidad se ve a sí misma, cómo esa institución a través de su identidad, a través de su modelo pedagógico, a través de sus características, de sus valores específicamente, puede darle compromiso también a la sociedad y puede dar una imagen a partir de allí. Otras dos definiciones también, ubicándonos, por supuesto, también me sumo a la aclaración que hacía el profesor Jesús anteriormente, sabiendo que, o viendo aquí que de pronto la mayoría de los participantes pertenecen a instituciones de educación en Colombia, el CNA como ente también importante alrededor de las directrices o los lineamientos alrededor de la calidad en la educación superior, habla de una definición más del conjunto de conocimientos, competencias y actitudes que el estudiante o la estudiante de carrera o programa habrá internalizado al momento de su titulación o graduación y constituye el marco de referencia para la aplicación de los criterios de evaluación. Entonces aquí ya nos centra no solamente en el campo de las competencias al momento de poderse abordar una vez se gradúa el estudiante o el profesional, sino que también nos permite entrever que hay una conexión directa con que ese perfil de egreso tiene que ser de alguna manera evaluable. Es decir, debe de reflejar claramente, de pronto no lo dice directamente o explícitamente, pero sí implícitamente tenemos que dar cuenta de cómo se puede establecer una medición de que ese perfil sí se ha alcanzado. Y por su parte, la USACH establece o define el perfil de egreso como aquellas áreas de conocimiento, habilidades y destrezas profesionales, actitudes, valores y competencias que desarrolla el plan de estudios. Entonces, en ese sentido hay algunos elementos muy importantes antes de seguir con la siguiente diapositiva, y es tener en cuenta, primero, que la definición de un perfil de egreso o perfil ocupacional o perfil profesional en este momento depende mucho de la consideración desde el enfoque de competencias. Entonces, por un lado, necesitamos entender que para nuestra visual, para el enfoque o el modelo de coherencia que se está abordando en este curso, lo principal para nosotros es hablar del perfil de egreso desde la estructura de las capacidades que ese egresado tiene o ha desarrollado para poder demostrar afuera en un entorno laboral con ciertas habilidades, competencias y demás. Pero también es importante tener en cuenta que a partir de allí se puede evidenciar esa identidad de la universidad. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es ese sello característico que lo identifica como integrante de esa universidad y por supuesto de ese programa? Un poco también retomando palabras del profesor Jesús en la sesión anterior, estamos todos muy claros en que estamos pasando en términos pues de la evolución del tema de la era del conocimiento, especialmente de cómo las estrategias, perdón, cómo los modelos pedagógicos han pasado de estar centrados en los contenidos y en los conocimientos más bien centrados en el profesor, se ha pasado más a un tema de centrado a unos modelos centrados en el estudiante. Teniendo en cuenta esto, entonces, pues el esquema de competencias ya ha venido trabajándose desde hace múltiples años. Para nosotros, pues Sergio Tobón es uno de los principales referentes en donde menciona pues este enfoque de competencias, de formación por competencias, no solamente pues en los esquemas educativos, sino también en los esquemas laborales. Pero por supuesto nos llama mucho la atención y por supuesto en Colombia con la nueva normativa, bueno, no tan nueva, pero sí la normativa que se debe de estar implementando ya en los diferentes programas académicos en el país,
hacia los resultados de aprendizaje. Entonces, uno de los grandes por qué, pues todos lo conocemos, y es que a la hora de construir perfiles de egreso necesitamos tener en cuenta cuál es esa relación directa que se tiene en ese desempeño deseado del estudiante o del recién egresado como profesional, trabajando o aportando a la sociedad, y en relación con la estrategia o las estrategias que a nivel interno de su proceso formativo se puedan estar desarrollando. Una de esas formas de desarrollar esas estrategias de formación desde el enfoque de coherencia institucional es la que proponemos en este curso por medio del caso de aplicación que estamos empezando como a desplegar. Los resultados de aprendizaje, pues obviamente tendremos un capítulo más adelante para poder desarrollarlo, pero un poco del por qué, pues trasladándonos desde la época en la que hablábamos de la evaluación por medio de los contenidos, perdón, de las temáticas, la parte más centrada, vuelvo y repito, en el docente, pasamos ahora a estar más centrados en el enfoque del estudiante y por supuesto todos los postulados en términos de los modelos pedagógicos activos participan fundamentalmente en estos esquemas. Quiero traer a colación un poco la diapositiva que mencionaba el profesor Jesús acerca del modelo, pero siendo enfática en lo siguiente. La primera relación que vemos desde la misión institucional, todo lo que explicaron anteriormente acerca de estos elementos, de estas declaraciones, de estos statements que son supremamente importantes a nivel institucional porque definen su identidad, definen el norte, definen aquellas características puntuales que como institución es importante que todo su colectivo, toda su comunidad lo tenga muy apropiado. Su relación con el perfil de egreso ya para un programa en particular. Todo este enfoque lo vamos a ver como un enfoque desde la perspectiva macrocurricular. Por supuesto, ya cómo se desagrega hacia el resto del modelo, que son niveles de dominio, y un poco hablando de los resultados de aprendizaje, por supuesto, para el programa. Hablamos desde un enfoque mesocurricular, y ya, por supuesto, desde los resultados de aprendizaje hacia el desarrollo de cada una de las asignaturas o cursos, sus indicadores de desempeño, los contenidos, hablaremos desde la parte microcurricular. En este caso, como ustedes pueden observar, la conexión no necesariamente tiene que verse directamente lineal. Un buen perfil de egreso o un perfil de egreso bien diseñado, bien estructurado, que tenga esa calidad que se espera que tenga, depende mucho no solamente del enfoque institucional, sino de otras vertientes que a continuación voy a mencionar. Pero también quiero que dimensionemos un poco el despliegue también a nivel de importancia que tiene esta calidad del perfil de egreso en su construcción, no solamente hacia sus niveles de dominio y resultados de aprendizaje, sino directamente a estos momentos evaluativos que constituyen en definitiva la forma o la principal evidencia de que nuestro estudiante sí está en ese proceso de desarrollo de ese perfil o de alcance de ese perfil. Entonces, como decía el profesor Jesús, la apuesta que nosotros hacemos con este modelo de coherencia institucional es que sea totalmente sistémico, que sea totalmente interconectado. Además de tener en cuenta, perdón, entonces, el esquema institucional o por lo menos su modelo pedagógico, las características, los valores, perdón, todos los elementos asociados a lo institucional al momento de construir un perfil de egreso, quiero permitirme compartir con ustedes algunos puntos importantes al momento pues de su elaboración. Estoy hablando de los constituyentes. Si visualizamos el perfil de egreso como un sistema, como lo había mencionado, como un sistema que también pertenece a un sistema mayor, pero como un conjunto de enteran sí, que se retroalimentan para cumplir un objetivo, que en este caso sería pues el logro de este estudiante en su desempeño profesional de acuerdo a lo esperado, estamos hablando de algunos otros actores que son importantes a tener en cuenta. Estos constituyentes o estos actores, en definitiva, pues los que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, de pronto son muy conocidos por todos ustedes.
Entonces, vamos a buscar a los egresados de otros programas similares o de carreras afines, o a los egresados, si queremos entonces hacer un proceso de reestructuración de perfil, vamos a buscar a los egresados que son con quienes tenemos una relación directa de primera mano con el sector empresarial para conocer entonces cuál es esa dimensión actual en la cual nuestro profesional se está desempeñando, cuáles son los nuevos retos, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos requerimientos, cuáles son en definitiva esas necesidades del medio laboral o del medio económico o del sistema hacia donde nuestro profesional se va a enfocar. En ese sentido, entonces, ubicar a los egresados como un actor resulta algo, digámoslo así, común para todos, ¿sí? El sector empresarial, obviamente, entonces vamos a buscar a los diferentes representantes de los clústeres o de las diferentes agremiaciones en las cuales el perfil de nuestro egresado está participando o podría participar en el caso de que sean programas nuevos. Pero también entonces buscamos a nivel interno nuestros docentes con su experiencia laboral, por supuesto, pero también su experiencia dentro del desarrollo del proceso formativo, que hará falta de acuerdo a toda esa capacidad que nuestros docentes o nosotros como docentes tenemos de estar actualizados con nuestra disciplina, con nuestro campo profesional, cuáles serían entonces aquellos elementos o aquellos retos en los cuales el estudiante de hoy a 5 años o a 4 años debería tener en cuenta al momento de desempeñarse laboralmente. Entonces, digamos que tanto los esquemas institucionales como la parte de egresados, sector empresarial y docentes, como lo he llamado aquí en la pantalla, son los actores o los constituyentes principales que en la mayoría de las ocasiones participan directamente en los procesos de construcción o de rediseño de perfiles de egreso según sea el caso. Estos elementos son importantes a tener en cuenta y ustedes dirán, bueno, sí, los tenemos en cuenta, pero ¿cuáles serían las mejores estrategias para tenerlos en cuenta? ¿Será que de pronto la famosa encuesta que hacemos, un grupo de profesores que encargados de la reestructuración del perfil de egreso, entonces es el único elemento importante dentro de este rompecabezas? Tal vez sí, tal vez no, ya enseguida lo voy a contestar también con una actividad participativa con ustedes. Pero también quiero hacer hincapié en otra cosa, y es importante tener presente que hay otros constituyentes que estamos dejando de lado. De pronto, en otras presentaciones, los profesores que siguen de primera mano cada uno de los cursos de la Corporación Penser estarán en sintonía porque de alguna manera esto lo hemos hablado en otras presentaciones, pero creo que es muy importante seguirlo mencionando y seguirlo estableciendo dentro de los espacios reflexivos, que también el espacio que la Corporación Penser nos entrega es un espacio también de mucha reflexión al respecto. Pero bueno, antes de llegar allá, quiero mostrarles este diagrama en donde simplemente he explicado la parte superior izquierda. Tenemos un diagrama de flujos y niveles para de pronto quienes no están tan familiarizados con la parte gráfica. Un diagrama de flujos y niveles lo podemos entender como un diagrama de tanques y flujos, por ejemplo, o de vasijas y flujos, o del famoso modelo del llenado del agua. Tenemos un primer nivel o un primer tanque, que es la construcción del perfil de egreso, ese momento en el cual un grupo de personas encargadas se sientan a definir de acuerdo a ciertas necesidades y ciertos requerimientos, tanto a nivel interno como a nivel externo en la institución, se sientan a definir ese perfil de egreso. ¿Cuáles son las competencias o las capacidades desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista actitudinal, con las que esperamos nuestro egresado tenga cabida en el medio laboral y preste solución a una necesidad social, por supuesto? A ese tanque llega una llave, que es la llave de la información proveniente, por supuesto, de la institución, de los egresados, de los actores que ya mencioné anteriormente. Esa suma de toda esa información es la que genera directamente ese perfil de egreso. Por supuesto, después de tener ese perfil de egreso, sale o hay una llave de salida, si se quiere entender así, como esa propuesta del perfil. Es decir, ese grupo de personas, ya sea de docentes, directivos académicos, qué sé yo, el grupo o el colectivo que está pensando alrededor de la reestructuración o de la construcción de un perfil de egreso, habla o genera más bien, perdón, ese perfil, una propuesta de perfil.
Esa propuesta, por supuesto, tiene que pasar a un proceso de validación, a otro tanque, en donde a lo mejor por medio de algunas estrategias, de algunas actividades o de algunas metodologías más bien, que la misma institución y que el mismo programa defina, porque aquí sí hay que hacer un especial paréntesis, no hay una estrategia válida, esto aplica en cualquiera de los campos en el tema de la educación. No hay una receta mágica como tal que nos diga el momento de validación de un perfil de egreso es este y se tiene que hacer de esta y esta manera con los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 y se acabó. No, todo depende mucho de la metodología que logren adoptar de acuerdo a las necesidades del programa, a las necesidades de la institución y a los lineamientos, por supuesto, institucionales, eh, para, por supuesto, entonces tener ya un perfil validado. Entonces, ese perfil validado puede retroalimentar esa primera propuesta, es decir, podemos estar en un constante proceso cíclico evaluativo de generar ese perfil y luego validarlo y entonces devolvernos un momento a la propuesta para poderla resignificar en algunos aspectos. O por supuesto, esa validación nos lleva a una retroalimentación directa hacia la información. Entonces, para tener ese perfil de egreso, esta es tan solo una mirada, una pequeña mirada de todo lo que adentro necesitamos dentro del sistema para construir ese perfil, necesitamos elaborar. ¿En dónde quiero hacer un especial énfasis? En el flujo de entrada de la información. ¿Qué cosas harían falta? Entonces, para la información está el proceso de recolección y análisis de información, puede hacerse por medio de diálogos, por medio de estudios comparativos, está también, de pronto se me estaba escapando la parte de la consulta de documentos de tendencias o de diferentes referentes a nivel internacional para la disciplina que marquen algún tipo de tendencia o algún tipo de que generen algún tipo de información adicional a la construcción de ese perfil, que siempre esté en sintonía con respecto a lo que se busca a nivel internacional con su proceso formativo, pero también a nivel local. Entonces, la forma de poder entender todo ese contexto, pues son múltiples, es decir, son múltiples formas, son múltiples rutas. Diálogos, los comparativos, las mismas encuestas, por ejemplo, entre muchos otros los medios. Al momento de la validación, pues entonces los que de pronto son más comunes, la validación por criterio de expertos, para quienes tienen experiencia con el manejo del diseño, más bien o rediseño de perfiles de egreso, estamos hablando de que el criterio de expertos es una de las metodologías más utilizadas, en donde por alguna de las técnicas, Delphi o foco grupal o cualquier otro, asociamos a una serie de expertos, llamamos a esos constituyentes, llamamos a los egresados, al sector empresarial, a los docentes, a quizás algún otro actor, presentamos esa propuesta de perfil, la ponemos a su consideración, definimos algunos criterios, tal vez pertinencia, tal vez en la parte pues también de forma, en la parte de redacción, de contenido, bueno, pero lo ponemos o lo sometemos es a una validación. La validación pues obviamente nos lleva a un enfoque de pertinencia, qué tan pertinente está siendo para el sector empresarial esta propuesta que nosotros estamos dando de ese perfil de egreso. O también pues existen algunas otras metodologías, análisis de contenido, hay otras metodologías más de índole cualitativo, en fin, metodologías hay muchísimas. Aquí no quiero hacer como el énfasis, pero sí lo que quiero hacer en énfasis es acá entonces. Su estructura, el perfil de egreso se puede considerar como ese perfil profesional y ocupacional de nuestro estudiante que egresa o de nuestro profesional, en donde se ubican los ámbitos de realización, es decir, los campos de acción en donde el profesional puede salir a ejercer, y la declaración de competencias profesionales y disciplinarias. Bien, dentro del modelo de coherencia institucional es importante tener en cuenta esta diferenciación, es decir, perfil de egreso se puede entender como perfil ocupacional, perfil profesional, como quiera que se llame. Pero en el caso como tal del modelo de coherencia, desde la perspectiva de resultados de aprendizaje y más aún como en Colombia, desde el decreto 1330, se está concibiendo resultados de aprendizaje para el programa o para las asignaturas o para un grupo de asignaturas,
es importante tener en cuenta que el perfil de egreso, desde el enfoque de competencias, define aquellas capacidades que el estudiante o el egresado está en capacidad de, valga la redundancia, desempeñarse tiempo después en lo laboral, ¿sí? Entonces, de pronto eso puede darnos un poco de claridad acerca de cómo ubicar los resultados de aprendizaje en su proceso formativo, como decía el profesor Jesús muy bien anteriormente. Entonces, para no esperar a poder validar hoy en día se está considerando muy válida y que por supuesto pues ya se está convirtiendo en normativa a nivel de Colombia, es a través de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Esos resultados de aprendizaje, vuelvo y repito, y qué pena soy tan enfática con la respuesta que dio el profesor Jesús a una de las preguntas muy importantes de este curso, y es cómo se pueden percibir esos resultados de aprendizaje. No hay una única forma hasta el momento desde nuestra visual como corporación, no hay una única forma de poder identificar resultados de aprendizaje, que resultados de aprendizaje se ubiquen únicamente en la parte de todo el programa, que hayan unos 10, 15 resultados de aprendizaje que definan el proceso formativo del estudiante. Puede serlo, pero eso no quiere decir que no tengan que existir o no se puedan redactar resultados de aprendizaje para un grupo de asignaturas, de acuerdo a las líneas temáticas de la disciplina. Puede suceder. Pero tampoco quiere decir que es que no pueda yo redactar resultados de aprendizaje para mi asignatura que estén en consonancia con el perfil de egreso. Puede suceder también. Entonces, en ese sentido, el perfil de egreso desde el enfoque de competencias nos define primero esas capacidades, esas habilidades desde el punto de vista cognitivo, procedimental y actitudinal que el egresado estaría en capacidad de responderle a un medio laboral. Bien, eso como para tenerlo muy en cuenta. Y ahora sí, entonces, ¿qué otros constituyentes estarían haciendo falta? Desde nuestra visual, las famosas asociaciones disciplinares. ¿Sí? No agencias acreditadoras, sino agremiaciones disciplinares. En ese sentido, entonces, si estamos hablando de programas con enfoque de ingeniería, estamos hablando entonces de las asociaciones, tanto del país propio, nacionales como internacionales, que definan lineamientos y marquen tendencias en el desempeño profesional de esa disciplina. ¿Sí? También es importante tener en cuenta lo que el profesor Jesús mencionaba de la diversidad, ¿sí? Ese tal vez puede representar otro actor o puede convertirse en otro actor importante, en otro constituyente importante a la hora de establecer una construcción de perfil de egresos o de hacer un rediseño. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tanto el público que quiere formarse en esa disciplina o quiere estudiar esa carrera, puede presentarse desde diferentes ámbitos, no solamente desde su ámbito netamente cognitivo, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de cómo la institución y cómo también la sociedad exige, perdón, tener un enfoque de inclusión, pero un enfoque de inclusión real que se pueda como dar directamente en su proceso formativo. Así que si estamos hablando de que desde la institución y desde la sociedad hay voces que piden ser incluidas o por lo menos la institución propone un modelo de educación inclusiva, pues entonces a partir de esta desagregación del proceso formativo a nivel macro, meso y microcurricular, se tiene que reflejar. Bien, ahora sí quiero hacer dos preguntas a todo el público, tanto al público que está aquí en Zoom, veo, como el público que está en YouTube, en relación con lo que hemos hablado hasta ahora, como para trabajar un poquito también esa reflexión acerca de cómo estamos viéndolo o cómo se está conformando nuestra visual o nuestro imaginario de este tema del perfil de egreso por competencias con respecto a en el sistema donde laboramos, en el sistema que nos preocupa actualmente y que nos hace partícipes hoy acá. Tengo dos actividades, tengo dos actividades para ustedes en donde quisiera que el público pudiese ingresar
permítanme un segundito, por favor. Quisiera que ingresen a www.menti.com y con el código que les estoy compartiendo en este momento en pantalla, ya lo voy a mencionar también para quienes no lo alcancen a ver, pero sí escuchar, puedan ingresar con ese código. Es una actividad interactiva. Mentimeter es una plataforma pues, de actividades interactivas. Ustedes van a ingresar, por favor, desde sus dispositivos a www.menti.com y allí les va a aparecer una pantalla donde se les pide un código. El código que van a digitar es, permítanme un segundito, 96 43 34 2. Lo voy a volver a repetir. Vamos a ingresar a www.menti.com y el código que van a ingresar es 96 43 34 2. Quiero hacerles dos preguntas, específicamente esas son las dos actividades en la que quiero ver la respuesta de cada uno de ustedes o de los que deseen participar. La primera pregunta es la que se les aparecerá a ustedes en pantalla una vez digiten el código. Sí, vamos a dar pues un tiempo de espera mientras les voy explicando, porque entiendo que hay una demora, hay un retraso natural de la transmisión en vivo. Así que entonces pues vamos nuevamente, entramos a menti.com desde cualquier aplicación, desde cualquier dispositivo, ingresamos ese código 96 43 34 2 y la primera pregunta que les aparecerá es la siguiente, la voy a leer despacio. Clasifique en orden de importancia los aspectos que usualmente le da a usted prioridad o en su institución le da prioridad al momento de elaborar un perfil de egreso. Entonces, hay 4 opciones. La idea es como ordenarlas en primer, segundo, tercer lugar. En este momento, de acuerdo a las respuestas que estoy recibiendo del público, estoy entendiendo que el primer lugar que le dan prioridad a las tendencias de la disciplina, tanto a nivel internacional y nacional. Claro, el estudio de cómo está nuestra disciplina afuera, cómo se está desenvolviendo, cómo está evolucionando, cómo está esta carrera, sí, por supuesto, la disciplina evolucionando a nivel internacional y nacional. En segundo lugar, está quedando el sector económico al que pertenece el programa, es decir, voy y le hago la pregunta a los integrantes del sector empresarial, ¿sí? O un sector económico. En tercer lugar, está quedando a los egresados del programa y de otros programas afines. Y en cuarto lugar, está quedando en las asociaciones o grupos de interés de educación en la disciplina. Vamos a dar un momento más esperando la respuesta de la mayoría o quienes puedan ingresar. En este momento hay 68, 71 respuestas, les agradezco muchísimo. 80, 82 respuestas ya, les agradezco muchísimo. Esto ya nos está dando un panorama, por lo menos de quienes estamos conectados en este momento, de cuál es el ranking en prioridades de estos 4 aspectos que por supuesto son totalmente importantes a la hora de construir un perfil de egreso, ¿sí? Las asociaciones o grupos de interés ya está pasando a un tercer lugar. En primer lugar sigue estando, las tendencias de la disciplina, por supuesto. Pero bien, ahí están como empatados entre tercer y cuarto lugar, egresados del programa, la consulta de egresados del programa y otros programas afines, y asociaciones o grupos de interés. Muy bien. Vamos a dejar acá 145 respuestas. Muchísimas gracias a todos los que han participado. De igual forma, esta información pues también de mi parte no hay problema, la puedo compartir con todos ustedes a través de la corporación. Bien, vamos a pasar a la segunda y última actividad con ustedes. Es una pregunta más en relación con lo que hemos venido conversando. Quiero entonces, permítanme un segundito, pasar a la siguiente. Allí. En este momento, con ese mismo código, es decir, ahí mismo donde están conectados, les debe aparecer la segunda pregunta. ¿Cuál es el medio por el cual con mayor frecuencia se obtiene información para la construcción de un perfil de egreso? Es decir, ¿cuál es el medio que ustedes utilizan con mayor frecuencia?
la encuesta, la entrevista, foco grupal, reuniones, consulta, informes, tendencias, documentos, feedback con docentes del programa, consulta del proyecto educativo institucional PI o cualquier otro documento institucional o cualquier otra instancia institucional que tenga lineamientos acerca de los perfiles de egreso de su institución. Muy bien. Allí va apareciendo en una escala más o menos pues de izquierda a derecha, donde la izquierda es una calificación baja, en la derecha es una calificación alta, de nivel de preferencia o frecuencia, perdón, nivel de frecuencia para la construcción de un perfil de egreso. Bien, casi todas van punteando más o menos un nivel promedio, ¿sí? La encuesta está tomando un poco más de visibilidad. Van 45 personas que responden, les agradezco muchísimo. Pero bien, entonces observemos algo. Cuando hablaba inicialmente de los actores, digámoslo así, clásicos al momento de la construcción o reelaboración de perfiles de egreso, pues entonces decíamos, listo, ok, está el sector empresarial o el sector económico, están los egresados, la consulta de egresados, por supuesto, pero sí en últimos lugares aparecía entonces la búsqueda de asociaciones o de agremiaciones que estén especializadas en la disciplina, ya sea desde el punto de vista educativo o incluso desde el punto de vista disciplinar del ejercicio profesional. Es importante entonces tener en cuenta que estos actores todavía están demandando cierta voz en nuestra construcción de perfiles. Aquí quiero traer a colación una de las preguntas que habían en el chat en la sesión anterior, creo que fue la profesora Vanessa Vargas, mencionaba que perfil de egreso con formación parece lógico, pero la distancia es alta en el desempeño laboral. Bien, a lo mejor entonces también, por supuesto, a lo mejor más adelante se presentará esa discusión de entonces qué hacer con aquellas competencias que son de índole blando, por ejemplo, que en donde el proceso formativo tradicional o más enfocado con la parte del desarrollo cognitivo y de la parte de conocimientos, más no de la parte del ser como tal, está haciendo la reflexión la profesora de pronto por ese lado. A lo mejor más adelante lo podremos mencionar, pero quiero traer a colación también la pregunta porque la comprendí más desde el sentido de, ¿será entonces que hacen falta más actores a considerar al momento de evaluar un perfil de egreso? Al momento de tener en cuenta qué hace falta, o sea, cómo cerrar esa brecha de lo que está demandando el medio laboral actual en términos de las competencias, en términos de las capacidades de ese perfil, de esa persona que requieren allá para dar soluciones a ese sistema social y cómo reducirla con respecto a nuestro proceso formativo. Entonces, esa declaración que hacemos en nuestro perfil de egreso es un punto clave en toda esta cadena. Bien, así que poder definir adecuadamente un perfil de egreso requiere de identificar adecuadamente cuáles son esos actores. Por eso soy como tan enfática en ese aspecto. Muy bien, hasta el momento 190 respuestas. La encuesta sigue siendo uno de los medios más influyentes, ¿sí? De pronto aquí hacer una última reflexión en este sentido y es hasta qué punto una encuesta nos entrega toda la información para poder construir un perfil de egreso. Por supuesto, la encuesta tiene múltiples bondades para poder incluso establecer conclusiones o hacer algunas quizás generalidades de los resultados cuando se le pregunta a un gran número de personas. Es muy representativa, por supuesto, pero lo importante es no dejar de lado otros medios que se pueden tener, ¿sí? Que de pronto son algo difíciles o algo complejos de manejar frente a la imposibilidad de tiempo que de pronto tenemos en las instituciones al momento de establecer estos perfiles, pero dicho sea de paso, pues lo ideal sí sería considerar de manera holística todos esos medios, o bueno, los que se consideren pertinentes, pero no enfocarnos en uno solo únicamente. La entrevista está allí como en último lugar, está la consulta del proyecto educativo institucional, ya hay mucha conciencia en ese sentido. Anteriormente no se tenía como tan presente la visión institucional o visión y misión institucionales alrededor de esta construcción de perfiles, así que es importante. Otro punto a tener en cuenta con una calificación pues
digámoslo así, más o menos promedio por ustedes, es el feedback con los docentes del programa. Recuerden que los docentes es un actor también, o son unos actores muy representativos a la hora de establecer esas tendencias también. Muy bien, les agradezco muchísimo por su participación. De igual forma, pues esto podrá quedar compartido para todos ustedes. Quiero volver entonces a la presentación. Permítanme un segundo. Un segundo, por favor. Gracias. Bien, entonces, después de visualizar esto y de acuerdo a sus respuestas, vuelvo y pregunto, ¿hará falta? ¿Será importante considerar algún otro constituyente desde la visual de la cadena educativa completa? Para pasar rápidamente. Otros dos, diría yo, los que están allí señalados en rojo. El famoso perfil de ingreso, ¿sí? Diferente al perfil ocupacional, al perfil profesional, al perfil de egreso. Ese perfil de ingreso, ¿qué tanta relación tendrá con el perfil de egreso? Uno dirá, no, pero pues es que el perfil de egreso nosotros nos ubicamos en aquel estudiante que ya ha adquirido todas las competencias, todas las capacidades para poderse desempeñar en el sistema social a donde lo vamos a enviar directamente. Pero, ¿tendrá alguna relación directa el perfil de ingreso? Por supuesto que sí, porque además de definir el nivel de esfuerzo que las instituciones o los programas más bien deberán de hacer para poder equiparar ese perfil del estudiante que ingresa, ese estudiante que en términos regulares llega del colegio o llega con ciertas capacidades y habilidades hasta ese momento a cursar su primer año de carrera, su primer semestre de carrera, para luego entonces generarle todo ese proceso de formación con todas las estrategias, con toda la parte mesocurricular y microcurricular que esto requiere, todo ese esfuerzo para poder llegar a esa definición o a ese alcance de ese perfil. Por supuesto, entonces el perfil de ingreso juega un papel muy importante a pesar de que por su posición en la cadena educativa, como lo llamo yo, está en los primeros puntos. Bien. El hecho de que la institución también tenga algunos lineamientos al momento de determinar los ingresos de los estudiantes, como por ejemplo sucede aquí en Colombia con las universidades públicas, en la mayoría o en su mayoría tienen algunos puntos o requisitos de poder ingresar, presentar un examen, validarlo a través de una prueba de estado, entre otras cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder definir adecuadamente esa construcción del perfil de egreso. Y por supuesto, una vez se tiene el perfil de egreso, se desagrega como tal todo el modelo de enfoque de coherencia a través de la definición de su estrategia meso y microcurricular. ¿Cómo están establecidos estos feedback? Una última reflexión alrededor de este sentido. ¿Cuál es la realidad en términos de las velocidades de esas retroalimentaciones? Es decir, quiero hacer énfasis de esa velocidad que tiene ese entorno profesional actual, ese entorno laboral, ese sector económico, ese sistema social en el cual está demandando esas competencias o esas capacidades de ese egresado a una velocidad muy diferente a las velocidades que en la academia lo queremos establecer o lo tratamos de establecer, ¿sí? Alvin Toffler en su libro La Revolución de la Riqueza muy bien lo menciona en términos pues muy, muy pragmáticos. Él dice, el sistema empresarial, por ejemplo, se mueve a una velocidad o el sistema laboral se mueve a una velocidad de 120 kilómetros por hora, por poner una velocidad como ejemplo, mientras que la academia se mueve a 12 kilómetros por hora. Bien, entonces nuestra pregunta es, ¿ese feedback cómo está sucediendo? ¿Está sucediendo en tiempos diferentes? Tal vez sí. A lo mejor entonces, ¿cómo hacer? Establecer un perfil de egreso el día de hoy pensando en el egresado de 6 años adelante, 5 años adelante o 4 años adelante, y cómo me debo proyectar hacia esa visual en relación con la forma en cómo se está moviendo la dinámica del entorno laboral actual. Y hoy en día que con pandemia la dinámica ha sido bastante especial. Entonces,
hay algunas preguntas, aquí simplemente también dejo más preguntas que respuestas quizás. Las velocidades de retroalimentación. Una vez se tiene la propuesta del perfil, una vez se tiene el perfil validado, una vez se hacen esas retroalimentaciones, esas frecuencias, cada cuánto suceden, ¿sí? Ahora en época de pandemia, ¿cómo se debe reestructurar esto? ¿De qué manera? ¿Será que entonces qué? ¿Tendría que tener algo así como un observatorio, perdón, del campo disciplinar? ¿Será que entonces tendremos que estar leyendo constantemente todos los días, definir un equipo de profesores y de directivos académicos que estén pendientes todos los días, hablando con los empresarios, hablando con los egresados, estando en constante comunicación diaria cada segundo prácticamente? La pregunta ahí la dejo, ¿sí? De pronto en términos exagerados. Les doy una posible solución, la investigación. Hay una propuesta que hemos venido hablando con diferentes colegas, también aquí de la corporación, profesor John Mario Osorio y algunos otros colegas, en donde hemos llegado a establecer que a lo mejor los grupos de investigación juegan un papel importante dentro de los programas académicos. Recuerden que todo programa académico, o por lo menos aquí en Colombia, está casi que definido, cada programa debe de tener una representación de un grupo de investigación, porque todos los aportes que hacen los docentes en términos de la parte investigativa, pues tributan también a la parte de los grupos de investigación y por supuesto pues a los puntajes y demás que esto requiera. Pero el feedback de la investigación hacia el programa también debería reflejarse, por supuesto. ¿Cómo podría ser? ¿Qué tal? Se me ocurre, o se nos ocurría a los profesores con los que hablábamos en ese entonces. ¿Por qué no entonces definir como política institucional que cada programa académico, junto con su grupo de investigación, definan una línea de investigación o una sublínea de investigación o una temática dentro de la línea de investigación, al menos relacionada con educación en la disciplina? ¿Sí? Donde a través de proyectos, a través de programas, se puedan establecer momentos muy visuales, o sea, momentos muy concretos de poder establecer ese feedback que nosotros necesitamos hacer en constante frecuencia con el entorno laboral, ¿sí? O crear a lo mejor una oficina, tal vez de observatorios, y a lo mejor habrá instituciones que tienen la capacidad para poderlo hacer, pero quizás aprovechando una de las capacidades que netamente, que naturalmente están en los sistemas educativos de educación superior, está la investigación, en donde podemos tenerlo o podemos visualizarlo como otro flujo adicional, ¿sí? Que le entrega información a ese grupo de investigación a través de proyectos para que sus salidas sean las actualizaciones más frecuentes al perfil y por supuesto esto puede hacer un feedback más directo hacia esa propuesta de perfil o hacia esa validación del perfil si así se requiere. Simplemente lo dejamos allí como una de las propuestas. Alguna vez pues lo estuvimos considerando. Existen instituciones de educación superior que utilizan esta estrategia, por supuesto que sí, pero no la vemos como tan común. Bien. Algunos criterios para la elaboración. La coherencia, como mencionaba el profesor Jesús y como lo hemos venido mencionando en este y en otros espacios con la corporación. La coherencia entre misión, modelo educativo, sello, la identidad, la carrera, la universidad, por supuesto. Que ese perfil de respuesta a necesidades reales de un contexto social, por supuesto, pues de acuerdo a toda la estructura que les mencioné anteriormente, de allí se desprendería en términos ideales pues una muy buena respuesta a esas necesidades que se logren documentar o se logren registrar. Formulación en términos de competencias, ya lo había mencionado, la claridad y precisión en la redacción, importante a tener en cuenta, es algo de forma, pero también muy sustancioso, la verdad, para estos procesos de diseño de perfiles de egreso, que sea pertinente a nivel de pregrado. Ese tema es otro punto a profundizar, pero creo que no puede ser este el momento, debería ser otro. ¿Cómo evaluamos la pertinencia? ¿Cómo evaluamos de que ese perfil que hemos definido de ese egresado, esas competencias, sean pertinentes o sean meritorias de un nivel de posgrado y no quizás de posgrado? ¿Sí? Que sea evaluable, medible, por supuesto,
y que se permita difundir y socializar. Bien. En el momento de su formulación hay unas preguntas orientadoras, ¿sí? Que he recogido pues de algunos otros autores también y también como el sello de acuerdo como a la experiencia que hemos tenido con la corporación. La pregunta más importante o la pregunta central deberá ser entonces, ¿qué queremos que nuestros egresados primero sepan, segundo sean capaces de hacer y que por supuesto con los valores y con las actitudes propias del ser, que anidados también con la filosofía institucional puedan estarse formando y con qué criterios y valores como tal se desempeñarían profesionalmente? Entonces ahí estamos involucrando nuevamente la perspectiva de las competencias desde una visual del saber conocer, del saber hacer y del saber ser, todas mediadas en el contexto de en el ejercicio profesional ya cuando egresa. Algunos elementos importantes que detonan algunas preguntas orientadoras: la coherencia. ¿Cuál es ese sello distintivo? La pregunta que siempre nos estamos haciendo, que el profesor Jesús incitó también a la reflexión. ¿Qué lineamientos ofrece el modelo educativo institucional que nos pueda dar algunas líneas o algunos parámetros a tener en cuenta al momento de su formulación? ¿Qué capacidades deberá tener ese egresado en términos de habilidades y competencias? Si está precisa la redacción, ¿cuál es ese campo de acción? ¿Qué se requiere del egresado como profesional en el mediano y en el largo plazo? ¿Sí? Recuerden que también ese largo plazo es complejo de visualizar, pero importante de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los principales avances en el, en el ámbito, perdón, disciplinar? ¿Es posible alcanzar ese perfil de egreso durante los 4 o 5 años de carrera? Esa pregunta es fundamental. En algunas ocasiones uno se encuentra con perfiles de egreso donde prometen o declaran unas competencias bastante inalcanzables en 4 años y en 5 años, así que es importante tener mucho cuidado con eso y que sea evaluable. Una pregunta detonadora podría ser entonces si las competencias definidas son observables, tienen dimensiones, por supuesto. Y ahora sí, entonces, a traer a colación en relación pues con el caso que el profesor Jesús muy bien introdujo, en el enfoque como tal del perfil de egreso, pues como les había mencionado, hay múltiples metodologías para su formulación y para su validación, que por supuesto pues podré compartir en otro espacio, pero para este caso como tal, para un programa simulado que mencionaba el profesor Jesús, queremos enfocarnos en este curso, que es de administración de empresas. Quisimos traer aquí unos aspectos de la misión institucional, ¿sí? En relación con la construcción de ese perfil de egreso. Es decir, vamos a mirarlo primero a nivel interno. Esos elementos importantes a tener en cuenta, ya situándonos, por ejemplo, en una institución universitaria pues, de educación superior, eh, se habla de formación integral, se habla de responsabilidad social, de la Disculpe, creatividad. profesora Laura, qué pena la Sí, interrupción. Le quedan 10 minutos. gracias, perfecto. El sentido crítico, el liderazgo y el emprendimiento como otro de los estamentos las consideraciones importantes, la creación, adaptación y transmisión de conocimientos y por supuesto el desarrollo humano, económico y social y sustentable. En ese sentido, esos aspectos que se han señalado en otro color aquí, más la vinculación de todos los constituyentes que hemos mencionado durante esta presentación, define ese perfil de competencias. Es decir, después de haber reunido a todos estos constituyentes bajo el esquema, bajo la metodología que sea más conveniente para el programa y por supuesto para la institución, resulta entonces el perfil. Quiero centrarme aquí de pronto a modo de lectura, me disculparán, pero es importante tenerlo en cuenta al momento de la ejecución del caso, porque para las siguientes presentaciones de los otros profesores que compartirán información va a resultar especialmente importante. Entonces, para este caso aplicado tenemos como ejemplo 5 competencias para el perfil de egreso. Ya entonces me imagino que habrá alguna pregunta de cuál es la cantidad idónea de competencias a establecer en el perfil de egreso. Esa cantidad, no hay una, vuelvo y repito, me perdonan la expresión, no hay una receta mágica. Es importante tener en cuenta que el resultado descrito en estas competencias
incluye todo lo que se ha logrado resolver, debatir, reflexionar, discutir, dialogar con los estamentos o los constituyentes que participan en la construcción de este perfil. Por eso fui tan enfática como tal en el tiempo de la explicación de estos actores, porque sí me parece muy importante saber que el resultado como tal de un perfil de egreso, la calidad o su calidad lo define muy bien desde el punto de vista de considerar a la mayor cantidad en lo posible de los, si no es todos, los actores. La primera competencia para este programa académico, contribuir responsablemente desde el ámbito de su formación a satisfacer necesidades sociales mediante iniciativas y propuestas innovadoras, respetuosas con el medio ambiente y con el ser humano. Es una competencia un poco más genérica, de índole genérico, se le denomina por lo menos aquí en Colombia, pero que en definitiva invita a ese profesional a trabajar en su disciplina, pero relacionando algunos aspectos importantes de la misión institucional. También a continuación lo voy a mostrar. Comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita en situaciones sociales, académicas y profesionales. También es otra competencia que hemos denominado genérica, no es propia de la disciplina, no es específica, ¿sí? Pero es importante a tenerla en cuenta para este programa. Evaluar de manera integral el impacto que las decisiones de tipo empresarial puedan ejercer en lo económico, social, ético y ambiental. Aquí ya entonces empieza como una pequeña introducción hacia lo principal de la administración de empresas, aunque no es una competencia del todo específica, pero sí maneja algo muy importante que hoy en día incluso los sellos acreditadores a nivel internacional están demandando mucho, y es esa visual integrada, ese pensamiento sistémico con el que nuestro profesional, cualquiera que sea el campo profesional, debe de traer a colación. La cuarta, aplicar conocimientos desde las ciencias empresariales para gestionar de manera adecuada los recursos de un sistema organizacional a través de la planeación, organización, coordinación, dirección y control de los procesos. Por supuesto, esta ya es una competencia específica del programa, ¿sí? Y la quinta, integrar el conocimiento empresarial funcional en un entorno de equipo. También es otra competencia más bien de índole genérica. Como ustedes pueden visualizar, entonces, pues un perfil de egreso, este es uno de múltiples ejemplos, una de múltiples rutas, ¿sí? De las competencias que para este caso de aplicación pueden reflejar en claridad el resultado de todo lo que se ha debatido, se ha reflexionado, se ha dialogado por medio de los actores que anteriormente mencioné, para llegar a la conclusión de que un administrador de empresas, en este caso particular, en este caso simulado, debe de responderle a la sociedad por medio de estas capacidades, o podría llegarle a responder a la sociedad con estas capacidades. Como pueden ver, la mayoría son competencias genéricas, solamente hay una que es muy clara y es específica. Podría ser otro el caso en el que 4 de las 5 competencias puedan ser específicas y una genérica. Podría suceder también. Podríamos tener alguna balanza más equilibrada entre competencias genéricas y específicas. Podría ser también. ¿Qué falta entonces la parte institucional? Si es una, por ejemplo, una institución de carácter confesional o que tiene una filosofía institucional muy marcada por estas y estas características y se necesita ver reflejada en el perfil de egreso, por supuesto hay que incluirlo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, la elaboración pues dependerá de múltiples factores, tanto a nivel externo como interno, pero creemos que aquí la esencia a lo que queremos hacer énfasis es en la coherencia, ¿bien? ¿Hacia dónde vamos? Y ya para cerrar. Entonces, ¿cómo se relacionan esas competencias para este caso de aplicación en particular? Perdón, esas 5 competencias, de las cuales una es específica y las 4 son genéricas, con los 4 o las 4 más importantes declaraciones que se pudieron visualizar de la misión institucional. Me devuelvo un poquito, recordemos esas 4 declaraciones de la misión institucional. Formación integral, la hemos denominado con el código MS1, responsabilidad social, creatividad, sentido crítico, la número 2, creación, adaptación y transmisión de conocimientos, el código MS3, y desarrollo humano, económico y social y sustentable, MS4. Esos 4 estamentos, esas 4 declaraciones importantísimas que están establecidas aquí en la misión institucional, se ven relacionadas de alguna manera con las competencias de este programa. Entonces, por ejemplo,
Para la primera competencia, que es la contribución responsable desde su formación a la satisfacción de necesidades sociales, específicamente, se relaciona con el primer estamento o la primera declaración de la misión, que tiene que ver con una formación social y pluralista, ¿sí? Entonces allí estamos haciendo como un match, haciéndolo visible. Esta matriz es simplemente para hacer visible la conexión que hay, pero en definitiva debe de haberla, entre el perfil de egreso distribuido en sus competencias con respecto a los aspectos más importantes que se puedan visualizar, por ejemplo, de la misión institucional. Que entonces no solamente hay que tomar en cuenta la misión institucional, sino también los valores, toda la parte de la planeación estratégica y demás. Por supuesto, este es simplemente uno de los ejemplos, tomando solamente uno de los puntos importantes de toda la parte institucional, como lo es la misión, ¿sí? Pero de pronto el mensaje es aquí hacerlo visible, hacer visible esa posible conexión, no lo quiero llamar correlación porque en términos cuantitativos sonaría pues muy pragmático, pero esto es más de índole educativo. Es la conexión que se puede visualizar de cada una de las competencias por columna con respecto a la misión. ¿Qué cosas pudieron haber pasado que de pronto en este ejemplo no sucedieron? Que de pronto uno de los estamentos de la misión, uno de las declaraciones, perdón, de la misión, no se ve muy reflejada en el perfil de egreso, suponiendo que no tuvimos ningún check en la última fila de MS4. Bueno, ahí es un llamado entonces al momento de validar la redacción de nuestro perfil de egreso o las competencias que hemos definido hasta el momento en relación con ese cuarto punto de la misión que tenía que ver con la contribución a lo económico, a lo social, a lo ambiental y a lo ético, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma en la que el modelo de coherencia se puede hacer visible al momento de validar un perfil de egreso. Y termino con esto entonces. Ya llegan después de esas competencias algo que para nuestra visual desde la corporación, vuelvo y repito, de pronto para Chile es un poco más conocido porque sí hay mucha claridad alrededor del trabajo con los niveles de dominio, es poder diferenciar esa competencia que he definido, es por ejemplo la competencia número 3, cómo la puedo ir desagregando para poderla medir o poderla hacer observable a lo largo de la carrera, a lo largo de su proceso formativo. Pues entonces, una de las formas puede ser el establecimiento de niveles de dominio. Esos niveles de dominio pues me permiten a mí identificar que si hablo de un nivel de dominio 1, que es identificar los factores principales en la toma de decisiones en sistemas empresariales, para este caso de la competencia número 3, estaríamos, por ejemplo, argumentando que ese nivel de dominio se alcanzaría en el primer y segundo año de carrera, por ejemplo. Un nivel de dominio 2, tal vez un nivel intermedio, relaciona los factores principales en la toma de decisiones de sistemas empresariales con los aspectos económico, social, ético y ambiental. Bien, entonces tal vez en los años 3 y 4 podría estar visible ese nivel de dominio. Y un nivel de dominio 3, tal vez en el último año o en los últimos años, analizar los diferentes factores en la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, lo que queremos empezar a desagregar para que a partir de las siguientes presentaciones ustedes puedan detallarlo más, es ver cómo esa competencia se puede ir desagregando, por ejemplo, en niveles de dominio o en resultados de aprendizaje, como sea que se establezca a nivel institucional y a nivel de programa, para poder llegar hasta el punto de los ámbitos evaluativos, es decir, de los instrumentos de evaluación. Reflexiones, como ustedes muy bien lo han concluido, es importante ampliar el espectro de constituyentes, siempre preguntarnos la cantidad de actores, o los actores más bien, no la cantidad, los actores que estoy considerando son los que realmente me están definiendo el perfil de egreso. ¿Será que hay alguien que hace falta, algún actor, alguna agremiación, algún sistema? Generar un proceso que permita una visual más integrada, por supuesto, es una de nuestras conclusiones. Líneas o proyectos de investigación o sublíneas de investigación en relación con educación en la disciplina. Definir estrategias que permitan mayor dinamismo en la construcción de perfiles. Mantener al tanto la relación en cadena de los perfiles de ingreso y egreso, a pesar de que se vean distantes en una cadena de la elaboración del perfil de egreso, y su interrelación con lo microcurricular, por supuesto. Monitorear cómo otras instituciones participan del proceso de elaboración de perfiles de egreso, por supuesto, esto es algo más que conocido por ustedes.